En 1973, Franco, asediado por la enfermedad de Parkinson y por la edad, tiene 80 años, renuncia a la presidencia de gobierno. Con el propósito de asegurarse la supervivencia del franquismo sin Franco, el dictador nombra jefe de gobierno a su fiel colaborador, el almirante Carrero Blanco. El nuevo presidente llega al poder en un momento en el que el régimen empieza a hacer agua por todas partes. Desde dentro, porque el franquismo está cada vez más dividido entre los inmovilistas y los aperturistas. Y fuera de su estructura, porque el movimiento de la oposición democrática y antifranquista resulta ya imparable. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. El 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco es asesinado por la organización terrorista ETA. Con la muerte de Carrero, desaparece el único hombre que simbolizaba una cierta garantía de futuro para el régimen. Carlos Arias Navarro, responsable del Ministerio de Gobernación, es elegido nuevo presidente. Arias va a ser el encargado de tutelar la etapa final del franquismo. En su discurso programático ante las Cortes, en febrero de 1974, el presidente Arias anuncia su apuesta por un cierto aperturismo dentro del régimen. Es el llamado espíritu del 12 de febrero. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Rogamos a todos aquellos que se disponen... Franco muere, tras una larga agonía, el 20 de noviembre de 1975. Durante 2 días, su cadáver es expuesto al público en el Palacio Real. Los restos mortales del caudillo son portados por guardias del presidente de Puerto Rico. Antes de ser conducido hasta el Valle de los Caídos, el cardenal primado oficia su funeral en la Plaza de Oriente. Franco dirigió con mano férrea, durante casi 40 años, el destino del país, al que sometió primero a una dictadura militar, que evolucionó con el tiempo hacia un régimen autoritario. Tras su muerte, los españoles sueñan esperanzados con un futuro en libertad. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Con la proclamación de Juan Carlos de Borbón como rey, el 22 de noviembre de 1975, se pone en marcha una nueva etapa en la historia de España,
tan cargada de esperanza como de incertidumbre. Para conseguir llevar al país hacia las libertades desde la legalidad franquista, el nuevo rey de España tiene por delante una tarea ingente y sumamente delicada. Se enfrenta además a una dificultad añadida. Don Juan Carlos de Borbón cuenta con escasísimos apoyos dentro del país. En el mismo momento en que los reyes saludan a quienes han acudido a vitorearles, la oposición democrática, ilegal y clandestina por entonces, está manifestándose ante las puertas de muchas cárceles españolas exigiendo amnistía para los presos políticos y libertad. La izquierda acoge al nuevo rey, al que han apodado Juan Carlos el Breve, con abierta hostilidad. Tampoco el nuevo líder socialista, Felipe González, cree en los propósitos democratizadores sobre la base de la reforma de la legislación franquista que alberga el rey. Me parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Caídos por Dios y por España! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Francisco Franco! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! El franquismo más inmovilista, agrupado en torno a la Confederación Nacional de Excombatientes, se opone férreamente a cualquier cambio que suponga renunciar al espíritu del 18 de julio de 1936. Para empezar a ganar un mínimo espacio de actuación política, el rey necesita situar en los círculos de poder del Estado a alguien de su plena confianza. Ese hombre es Torcuato Fernández Miranda. Juro servir a España con absoluta lealtad al rey. Después de gran esfuerzo, el rey logra que sea nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. A cambio, el rey deberá conformarse con seguir manteniendo en la presidencia del gobierno a Carlos Arias Navarro, el hombre nombrado por Franco para sustituir a Carrero Blanco. Don Juan Carlos de Borbón interviene muy directamente en la composición del nuevo gabinete, el primero de la monarquía. Con la restauración de la monarquía, la oposición de izquierdas incrementa su presión política en la calle para reclamar una ruptura total con el viejo régimen y un gobierno de concentración que convoque elecciones constituyentes. Los primeros meses de 1976 transcurren en medio de una oleada de manifestaciones y protestas en exigencia de una inmediata amnistía. Se produce también en ese periodo el movimiento huelguístico más importante de los últimos años. La huelga esta la vamos a ganar porque tampoco vamos a tener que aguantar mucho tiempo más. ¡Gloria a los muertos del mundo del trabajo! 5 trabajadores muertos por disparos de la policía es el saldo de los enfrentamientos que se producen en Vitoria el 3 de marzo de 1976, después de 3 meses de huelgas. La indignación de la población ante la actuación policial es incontenible. La tensión durante el encierro es enorme. Las consecuencias políticas de los trágicos incidentes revierten sobre el gobierno presidido por Carlos Arias, a quien se acusa de ser incapaz de canalizar las aspiraciones ciudadanas de democracia y de libertad. Los sucesos de Vitoria aceleran el proceso de unidad de la oposición, hasta ahora dividida en 2 organismos unitarios,
la Junta y la Plataforma. El 26 de marzo se presenta a la prensa el nuevo órgano de oposición que recibe el nombre de Coordinación Democrática, a la que se suman todos los partidos antifranquistas. Popularmente será más conocida como la Platajunta. La Platajunta reclama la ruptura democrática con el pasado y la apertura de un proceso constituyente como única vía para alcanzar la democracia. Arias Navarro, que aparece definitivamente ante la opinión pública como alguien incapaz de llevar adelante la transformación política que el país necesita. El propio rey comparte esa opinión a propósito de su presidente del gobierno. En unas declaraciones realizadas a una revista estadounidense, don Juan Carlos describe a Carlos Arias como un desastre sin paliativos. Para entonces el rey tiene ya en mente el nombre del futuro presidente, Adolfo Suárez, ministro secretario general del movimiento del gobierno de Arias. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Y permitidme, para terminar, que recuerde los versos de un autor español. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. El 5 de julio de 1976, Adolfo Suárez acude a la Zarzuela para jurar su cargo como nuevo presidente del gobierno. El rey ha podido por fin, después de obtener la dimisión de Arias, nombrar a un presidente elegido por él. El nombramiento de Adolfo Suárez causa sorpresa general. Las críticas a la decisión del rey son casi unánimes. Tanto la clase política como los medios de comunicación consideran que Suárez carece de categoría política para emprender las reformas que el país necesita. La opinión general es que don Juan Carlos ha asumido un gran riesgo con este nombramiento. En ese momento se produce una apuesta en favor mío, y es una apuesta del rey. Y yo soy consciente de que el rey se juega, quizás con ese nombramiento mío, se juega casi el reinado. Soy plenamente consciente de ello. Los miembros del gobierno de Suárez son igualmente muy mal recibidos por la opinión pública, pero el rey, que confía en que este sea el gobierno que conduzca al país hacia las libertades democráticas, decide apoyarlo públicamente, presidiendo el primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete. La presión de la oposición contra el nuevo gobierno se intensifica. La Platajunta convoca en todo el país movilizaciones para reclamar amnistía para los presos políticos y por el regreso de todos los exiliados. El gobierno de Adolfo Suárez llega a La Coruña, donde se va a celebrar un trascendental Consejo de Ministros presidido por segunda vez por el rey. En este consejo se aprueba una amplia amnistía que afecta a todos los delitos de intencionalidad política, aunque deja fuera los delitos de sangre. La amnistía es bien recibida por la oposición, que siente que las cosas en España pueden estar empezando a cambiar. Se va a proceder a la votación. Don Antonio Barroso Sánchez Guerra. El paso político más importante del gobierno de Suárez es la presentación en las Cortes para su aprobación de la Ley para la Reforma Política. Su autor principal es Torcuato Fernández Miranda. Esta ley es la llave jurídica que permite a los españoles emprender, si lo desean, las reformas legales que han de desembocar en un sistema democrático. Es decir, acabar legalmente con el franquismo. El riesgo que corre el gobierno es que esa ley tiene que ser votada precisamente
por las Cortes franquistas a las que pretende liquidar. Sí. La votación se produce el 18 de noviembre de 1976. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. El camino hacia la democracia queda ya abierto. Ahora es el pueblo español quien debe decidir en referéndum si respalda o no la vía de la reforma contenida en la ley recién aprobada. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. La participación en el referéndum es muy alta, un 77,4% del censo. La ley para la reforma política es aprobada por el 94,2% de los votantes. La ultraderecha, que ha defendido el no, apenas supera el 2%. El resultado es un éxito para el gobierno y para el propio rey, que ha respaldado plenamente el proyecto reformista del gobierno Suárez. El presidente de gobierno, Adolfo Suárez, es consciente de que sin el acuerdo básico de la oposición, el proceso político emprendido será inviable. Por eso inicia, después de haber ganado el referéndum, las negociaciones oficiales con la oposición democrática. Se trata de crear, de común acuerdo, las condiciones políticas exigibles para que en el mes de junio puedan celebrarse las primeras elecciones libres. La palabra consenso se pone de moda. A partir del mes de febrero, y una vez liberados por la policía los secuestrados por el Grapo, el país recobra la tranquilidad. El gobierno sigue adelante con sus planes para la celebración de unas elecciones libres, pero queda pendiente de resolver un asunto capital y políticamente arriesgado: la legalización del Partido Comunista. Adolfo Suárez decide asumir personalmente las riendas. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el 9 de abril, en plena Semana Santa, el gobierno legaliza al Partido Comunista. El impacto de la noticia es enorme. La reacción de la población es de cautela. La alegría profunda de los comunistas se manifiesta discretamente en las sedes del partido, pero en los sectores más ultras y en la cúpula militar estalla una indignación no disimulada. Para mitigar la enorme tensión creada entre los mandos militares por la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo acepta, a petición de Suárez, reconocer la monarquía, la unidad de España y la bandera nacional. Hemos decidido colocar hoy aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Al pisar España, dije que vendría llorando, y llorando estoy. No tengo más que una palabra: paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista al tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tengamos una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar en unas Cortes nuevas la suerte de España.
y basta. Superados todos los recelos, los exiliados de la guerra civil que no han podido o no han querido volver a España durante el régimen de Franco, regresan ahora a su patria, donde son recibidos como el símbolo viviente de la reconciliación entre españoles. Por su parte, el padre del rey, don Juan de Borbón, exiliado en Portugal, cede a su hijo, don Juan Carlos, los derechos dinásticos de la monarquía española. Con la cesión de los derechos, don Juan Carlos pasa a ser no solo el rey designado por Franco, sino el rey legítimo de la dinastía Borbón. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Después de casi 40 años de obligado silencio, acudid esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso de... Las primeras elecciones democráticas se convocan para el 15 de junio de 1977. Estas son las primeras elecciones libres que se celebran en España desde febrero de 1936. Para la inmensa mayoría de los españoles, esta va a ser la primera vez que pueden votar en libertad. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las bases de una democracia de hecho en la que el pueblo recupera su soberanía. Son casi 600 los partidos que concurren a las urnas. Las elecciones las gana la coalición centrista UCD, liderada por el presidente de gobierno Adolfo Suárez. Le sigue el Partido Socialista Obrero Español. A gran distancia de ambos, el Partido Comunista y Alianza Popular. Los españoles han votado moderación. El primer tramo de la transición política a la democracia se cierra el 22 de julio de 1977, cuando las nuevas Cortes Democráticas celebran su primera sesión solemne. En ella se sientan diputados de la izquierda y de la derecha, representantes de las dos Españas hasta entonces separadas y ahora unidas en una tarea común. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. La primera tarea histórica que van a emprender las Cortes Democráticas es la elaboración de una Constitución. Resuelto con éxito el tramo más difícil de la transición, el nuevo gobierno de UCD se enfrenta a una tarea prioritaria y urgente: intentar superar la grave crisis económica que viene padeciendo el país desde comienzos de los 70. La situación es tal que la previsión de inflación para 1977 llega a ser de un 40%. Solo si se logra suavizar la crisis económica y garantizar una cierta paz social, será posible abordar la gran tarea política, la elaboración de una Constitución. El gobierno de Adolfo Suárez propone a todos los partidos políticos de la oposición alcanzar unos pactos básicos de actuación sobre la economía española. El acuerdo se logra y en octubre de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa. Detrás de esta firma se esconden 17 días de duras negociaciones y un espíritu de consenso que se convirtió en el gran balón de oxígeno de la transición española tras la muerte de Franco. En un país sumido en una dramática crisis económica e institucional, el recién
recién estrenado gobierno de Adolfo Suárez ofrece a todos los partidos de la oposición alcanzar unos acuerdos básicos para salvar a España de la quiebra. El espíritu de consenso mostrado por conservadores, comunistas, socialistas, nacionalistas, sindicatos y empresarios que supieron renunciar a sus ideologías y alcanzar un gran pacto de Estado por el futuro de España, se convirtió en un ejemplo a seguir para toda nueva democracia. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Los pactos establecieron medidas urgentes contra la inflación y el déficit. Se consensuaron reformas fiscales para proteger a los más desfavorecidos y se alcanzaron acuerdos para reducir el paro, sobre todo entre los jóvenes. No tardaron en producir efectos visibles. La inflación cerró el año en el 26,4% contra las previsiones del 80%. Se duplicaron las reservas de divisas y las cuentas de las empresas empezaron a mejorar. Además, prepararon el consenso nacional que se concretaría año y medio más tarde con la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978. El 6 de diciembre de 1978, los españoles acuden de nuevo a las urnas para refrendar la nueva Constitución. Esta es la primera Constitución de la historia de España que se aprueba con el acuerdo de todos los partidos con representación en el Parlamento. La Constitución sanciona un régimen de libertades en un sistema plenamente democrático que se constituye como una monarquía parlamentaria y se define como Estado de las Autonomías. Con la promulgación de la Constitución por el rey, se cierra la transición política desde un régimen autoritario a una democracia parlamentaria. Han sido 3 años difíciles y muy intensos que los españoles han recorrido con gran esfuerzo, pero en paz. Con la Constitución en vigor, España entra en la normalidad democrática. El presidente Suárez convoca para el 1 de marzo de 1979 las primeras elecciones constitucionales. ¿Queda alguien por votar? Se cierra la mesa. Unión de Centro Democrático, UCD, el partido del gobierno, se alza con la victoria, pero no alcanza la mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada es de nuevo el Partido Socialista. Un mes más tarde se celebran las primeras elecciones municipales libres desde los tiempos de la Segunda República. Gana de nuevo UCD en número de concejales, pero el pacto alcanzado entre los socialistas y los comunistas les permite hacerse con los ayuntamientos más importantes. El profesor Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid. Lo que hace falta es voluntad de cooperación, conocer todos bien lo que tenemos que hacer y entender que estamos al servicio del pueblo, que ese es nuestro deber, es nuestra obligación y hacerlo con desinterés, con las manos limpias y los bolsillos transparentes. El Estado de las Autonomías, recogido en la Constitución, comienza a hacerse realidad. Los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña son aprobados en sendos referendos por vascos y catalanes en octubre de 1979. Pocos meses después, en enero de 1980, los andaluces aprueban en referéndum su derecho a acceder a la autonomía en las mismas condiciones que catalanes y vascos. Pero el Estado de las Autonomías como nueva realidad política aviva los recelos de los sectores más inmovilistas del país. Ni con la llegada de la democracia, ni con la aprobación del Estatuto de Guernica, la banda terrorista ETA deja de matar, sino todo lo contrario, ha aumentado de una manera frenética el número de asesinatos.
Los altos mandos de las Fuerzas Armadas son el objetivo preferente de los terroristas, que buscan provocar así una reacción violenta por parte del ejército. Y en efecto, en los funerales por los militares asesinados por ETA, los insultos al gobierno y los gritos de la ultraderecha reclamando un golpe de Estado se multiplican peligrosamente. Me da miedo entrar en la cocina, me da miedo lo que pueda haber. La tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver. Se han revelado todos a la mini pyme se ha unido. Con la llegada de la década de los 80, la sociedad española entra de lleno en una era de enorme apertura y plena libertad en las costumbres. La movida se pone en marcha. Se han revelado todos a la vez. La turmix, la plancha y la mulinera. La autoridad de Suárez dentro de su propio partido, la UCD, resulta cada vez más cuestionada. Primero son los varones del partido y más tarde, en el otoño de 1980, el grupo parlamentario centrista, quienes se rebelan contra su presidente. Bueno, pues yo creo que cuando uno llega a una situación como esa y piensa que su permanencia en el poder lo que va a hacer es debilitar más fuertemente la UCD, lo que va a hacer es debilitar la propia acción del gobierno, etcétera, etcétera, y al menos eso creía yo, pues con la máxima rapidez presento la dimisión. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anuncia públicamente su dimisión el 29 de enero de 1981. Su partido, UCD, designa a Leopoldo Calvo Sotelo candidato para suceder a Suárez al frente del Ejecutivo. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Inmediatamente después, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decreta el estado de sitio en toda la región militar bajo su mando y toma militarmente la ciudad. El país, sobrecogido, sigue por radio durante toda la noche las noticias sobre el golpe al que de momento no se ha sumado ninguna otra región militar. Los españoles ponen todas sus esperanzas en el rey, quien según la Constitución es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Saben que lo que don Juan Carlos haga para oponerse al golpe será decisivo. Pasada la 1 de la madrugada, el rey se dirige a los españoles por televisión. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Las palabras del rey tranquilizan enormemente a los españoles y desmontan radicalmente la falacia mantenida por los golpistas, según la cual
el levantamiento cuenta con el apoyo del monarca. Es una noche interminable de angustia y, para sorpresa de muchos, queda claro que también el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey, está implicado en el intento de golpe de Estado. Atención, unidad móvil. Atención desde la unidad móvil número 2. Efectivamente, los primeros diputados se acercan a la primera fila de los profesionales de la información. El 24 de febrero, al mediodía, Tejero y sus guardias se rinden. Los diputados recuperan su libertad y con ella la de todos los españoles. El golpe ha fracasado. La democracia se ha salvado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. El nuevo presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento político extraordinariamente difícil, en un país dominado por el trauma del golpe y por el temor a que éste pueda repetirse. Calvo Sotelo negocia con el líder socialista Felipe González el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías actualmente existentes. Esta será una de las prioridades políticas del nuevo presidente. Durante su mandato se negocian y entran en vigor 8 nuevos estatutos de autonomía, además de los estatutos de Galicia y de Andalucía. El ingreso de España en la OTAN es otro de los objetivos declarados del gobierno de Calvo Sotelo. Los partidos de izquierda que se oponen radicalmente a esa incorporación convocan protestas multitudinarias. Pero el gobierno logra el respaldo del Parlamento y la incorporación de España a la OTAN es un hecho en mayo de 1982. El juicio contra los militares implicados en el intento del golpe de Estado reproduce el clima de grave tensión política del 23F. En una decisión histórica que afirma la supremacía del poder civil sobre el militar, el gobierno recurre ante el Tribunal Supremo la sentencia emitida por el Tribunal Militar. El Supremo aumenta la condena de los principales responsables del golpe. El proyecto de ley de divorcio que el gobierno de Calvo Sotelo lleva al Congreso provoca grandes protestas callejeras de los sectores más conservadores del país e intensas presiones por parte de la Iglesia Católica. La ley del divorcio se aprueba finalmente con los votos de la oposición, pero ahonda de manera irreversible la profunda división que ya existe en el seno de UCD. En las elecciones generales celebradas en octubre de 1982, el PSOE obtiene una aplastante mayoría absoluta. UCD, el partido que había pilotado la transición, queda prácticamente barrido del mapa político.